Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Bueno, y a propósito del tema ambiental que tanto hemos hablado en el día de hoy y que tanto se ha debatido en la 78ª Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, tenemos con nosotros al ambientalista, coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS y miembro del equipo ambiental de la Academia de Ciencias, Luis Carvajal, en esta tarde. Buenas tardes, qué bueno tenerlo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo agradezco infinitamente el estar aquí con ustedes y ser parte de en esta tarde de este programa. Gracias a usted por estar con nosotros. También tenemos a Manuel Canela vía Zoom con nosotros. Se ha hablado mucho de las preocupaciones ambientales, de la construcción del canal del lado haitiano y de los efectos devastadores que tendría. Vamos a empezar a hablar en términos llanos. ¿Cuál sería el principal daño que ocasionaría? Porque también se quiere pintar como que es un canalito, es pequeño, que se está sobredimensionando, se quiere decir. Para poder entender qué es este canal y qué es lo que se discute, empecemos porque el canal no es el problema, es un síntoma derivado de un problema estructural que afecta a las cuencas hidrológicas, tanto del lado dominicano como del lado haitiano, pero mucho más del lado haitiano. Para que nos hagamos una idea, ustedes han oído hablar de que se ha hablado de construir una presa en Don Miguel. Bueno, ante la zona de Don Miguel, donde hay una toma de agua, hay una serie de derivaciones. La primera derivación que tiene el río Dajabón o Masacre, que nace en Pico del Gallo a 118, 130 metros de altura, pero es una loma que se eleva hasta los 1750, 1800 metros de altura y que deriva agua tanto hacia la vertiente norte, que es la que nos ocupa ahora, como a la vertiente sur, como hasta la vertiente norte. ¿Qué ocurre? Que hacia la vertiente sur va a ir a sumarse a los ríos Joca, Neita, Libón e irá también hacia Haití, pero vía Artibonito. Hacia la vertiente sur, hacia la vertiente norte, el río, es el dato que usted oye, tiene 55 kilómetros de largo en territorio dominicano. Y es este cuerpo el que hace un par de meandros. Pero ha habido una mala definición del concepto de río en mucha gente, incluso gente muy conocedora, porque un río no es el cauce por donde él va, ni es el lecho sobre el que discurre, ni es el caudal que lleva. El caudal es el volumen de agua. El río es la sumatoria de todas las cuencas, de todos los afluentes que confluyen hacia el río. Por eso, cuando los organismos dominicanos, con los libros de geografía y los técnicos describen las cuencas del río Dajabón o Masacre, te hablan de una cuenca de 795 kilómetros cuadrados, de los cuales el 53% está en territorio haitiano y el 47% en territorio dominicano. Pero la parte que está en territorio dominicano aporta alrededor del 75-80% del agua. Es una cuenca mucho más sana, con un caudal más estable, y aunque está sometida a grandes presiones por los aserraderos de Antonio Cruz, por la expansión de la ganadería, y sobre todo porque ahora prácticamente toda esa zona está bajo concesiones mineras, sigue siendo una cuenca mucho más sana que la cuenca del río Capotillo, del río Enante o del río Zánate, que son los ríos que del lado haitiano tributan a este río. Por lo tanto, todo lo que usted ha estado hablando de las aguas, las tomas, están entre lo que discurre de Pico del Gallo hasta poco antes de la estación de la aduana en Dajabón, que eso es próximo a donde está la zona franca de Codevi y hay unos pequeños poblados. Ahí en Don Miguel hay una serie de tomas y canales que utilizan 3.22 metros cúbicos por segundo cuando usted lo suma todo. No vamos a entrar a detallarlo cada uno, pero el caudal promedio estable en ese punto es de 3.78. Estoy dando datos oficiales del INDRI. Ahora, ese dato oculta una verdad que es la fundamental para entender este problema, y es que el 90% del tiempo el volumen de agua que lleva en ese punto es inferior a medio metro cúbico por segundo, es 0.5. Dijimos que la demanda era 3.22.
redondéenla en 3 y redondéenla en 5, y usted se dará cuenta que hay 5 veces más demanda que el caudal real para el 90% del tiempo. El agua no da. Y eso es lo que ha obligado siempre a que en la asignación del riego, tanto las juntas de regante como el sistema de gestión de riego del INDRE tenga que racionalizar el agua, cederle cuando le cede a uno, no le cede a otro, y al final el agua ahí se asigna prácticamente bajo una línea de racionalización. El otro elemento importante es el siguiente. Ocurre que ahí pueden ocurrir a veces 150, 200 metros cúbicos por segundo. Cuando tenemos ese volumen en el periodo de agua, normalmente los suelos no demandan agua, porque está lloviendo. Pero bajan enormes volúmenes que sirven para el valor promedio. Eso es como que usted sume 5 tanques de agua y yo 5 goteros y lo promediemos. Nos va a dar un valor promedio que esconde la realidad. La realidad no, está muy lejos. Es lo mismo de los cuartos. Tú ganas $1 millón y yo 10 pesos, y entre los dos ganamos medio millón, 5 pesos. Pero eso esa no es la realidad. Pues ese problema de la torrencialidad, en ese punto también se manifiesta en el punto de la aduana. Ya en el punto de la aduana le han entrado los tributarios que vienen desde Haití, incluyendo el río Capotillo, que es el más importante de los tributarios, y que también es río que hace línea fronteriza arriba de la aduana, incluso una línea fronteriza mayor que la que se hace de la aduana hacia abajo, que es de la que hemos estado hablando. En esta estación de la aduana, el promedio que se calcula es de 7.78. Uno diría, bueno, si en la aduana sube a 7.78 con relación a los 3.78, se supone que el agua que aporta Haití son 3 metros cúbicos por segundo, pero eso no es cierto. Ocurre que hay muchos otros afluentes que vienen desde el Cerro de Chagüey y desde otras zonas que se van a sumar al masacre. El agua que aporta Haití es alrededor del 20%, con 3 características. Es inestable, viene solo cuando hay torrencialidad, porque el río Capotillo y el río Enante se han convertido en intermitentes por el deterioro de la cuenca. El único río que tiene caudal firme es Zánate. En Haití es aprovechado, igual que aquí es aprovechado en la parte nuestra, el río nuestro, y eso no implica absolutamente ningún problema para ninguno de los países. Cuando vamos a este sitio, se está construyendo un canal que debe derivar 3 metros cúbicos por segundo para una zona que, si se amplía a las 30.000 hectáreas que ellos están planteando, esto implicaría necesariamente una demanda superior a 3.5 a 4.5 metros cúbicos por segundo, más las demandas de ahí hacia abajo del lado dominicano son alrededor de 3 metros cúbicos por segundo, aunque en la actualidad son 2.7. Hace 7 años dejó de funcionar el canal que hoy, hace apenas 20 minutos empezó a rehabilitarse. Hoy se está trabajando en el canal La Vigía, en la aduana, que es un canal que debe derivar alrededor de 1 metro cúbico, y cuando usted suma todas las demandas que hay ahí, son alrededor de 3 metros cúbicos. De ahí en adelante hay 2 detalles de los que no se ha hablado en ningún sitio. Yo lo he mencionado varias veces, está escrito, está en el informe que elaboró la Academia de Ciencias y de la UAS, tanto el que se elaboró en el año 16 como el que elaboramos en el año 21. Yo participé en ambos. Entonces, ¿cuál es? Es que agua abajo también se le da agua a productores haitianos. El presidente habló de 125 productores, son alrededor de 500 minifundistas, entre 1 y 5 tareas. Del lado dominicano, la propiedad está entre 19 y 30 tareas. Y los cultivos fundamentales ahí son musácea, plátano, guineo y arroz. Y ambos se riegan con lámina. El canal que se está construyendo, el primero que le va a quitar el agua es a los productores haitianos. Vamos a empezar a hablar ahora de las consecuencias del canal. Va a afectar a los productores dominicanos aguas abajo. Pero el enorme daño de esto es el nivel a donde eleva los niveles de riesgo de inundación. Porque en el punto que se hace, para poder derivar agua, tendría que elevarlo 2 metros por encima de las cotas de las obras civiles que están ahí, como las aduanas y de algunas poblaciones, pero a la vez crearía un problema de sobrederivación de agua hacia la parte baja para cuando tengamos avenida. Pero el resto del tiempo estará
no están mudando el río, que es un truco de debate técnico, porque se dice, ven acá, pero el cauce no se está moviendo, los cauces no se mueven, porque el cauce es el curso por donde va el río. Pero si yo muevo el caudal, que es el volumen de agua que lleva, el cauce se queda seco y el agua se fue para otro lado. ¿Pero hace daño por la forma que lo están haciendo o de cualquier forma que lo hicieran va a ser un impacto ambiental negativo? No, el impacto ambiental en la forma en que se está haciendo, lo que se está haciendo es un crimen ambiental contra Dominicana y contra Haití. Si se hiciera de otra manera, fuera factible. Hay otra forma y me gustaría dejar eso para la parte final, ver cuál sería el enfoque. Ahora, ¿cuál es el primer problema? Don Luis, la gente ha hablado, y yo le pregunto porque usted es el experto, pero yo he escuchado comentarios de que si no existe la posibilidad de que República Dominicana pudiera represar este río antes de llegar a territorio haitiano, para entonces evitar que ellos hagan lo que están haciendo. Yo se lo pregunto a usted, que es el experto, si esto es una posibilidad, porque son cosas que uno escucha y sería bueno que la población esté enterada de cuál es la realidad de los hechos. Bueno, antes de continuar con aquello, es perfectamente posible y necesario. De hecho, todas las recomendaciones plantean la necesidad de regular el caudal, por lo que yo decía ahorita de la torrencialidad. Si el agua llega toda junta y se va de una vez, no se aprovecha. Entonces, una presa de regulación de caudales beneficiaría al lado haitiano y al lado dominicano. Ahora, lo que no puede hacerse es eso que está diciendo mucha gente: vamos a represarlo aquí, entonces, para que no le vaya a Haití. Además de que es un disparate desde el punto de vista técnico, sería desde el punto de vista ambiental peor que lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, nosotros no tenemos que dar una respuesta técnica adecuada, y yo estoy guardando eso para la parte final ahorita, cuando entre a ver cuáles son las propuestas. Ahora, ¿cuáles son los impactos de carácter ambiental? Para ello tenemos primero que entender que el río Dajabón o Masacre es una ría, es decir, en su parte de desembocadura entra el agua del mar por debajo, tanto que llega prácticamente hasta la laguna, por eso se llama Saladilla, hacia la laguna de Saladilla. Si yo le quito el agua a la laguna de Saladilla, además del terrible impacto sobre la biodiversidad, de quitarle el agua a los productores de la zona, estoy incrementando la proporción de agua de mar que está entrando con relación a toda la zona. Por capilaridad se extiende, y desde luego cuando se evapore, eso es una zona donde se evapora 1.600 milímetros de agua por año, y eso es altísimo. Ahí la evaporación y la evapotranspiración es superior a la precipitación. Por lo tanto, el agua que se evapora es de la que viene bajando con el río. El día que no llegue el agua del río, estará evaporando agua del mar y salinizando los suelos. La salinización tiene un impacto terrible sobre la capacidad productiva de esos suelos e implicará un cambio brusco de todo el sistema de humedales, tanto del lado dominicano como del lado haitiano. Porque, la frontera la discutiremos en términos políticos, de quién arriba, pero el ecosistema es uno solo, de un lado y el otro. Y la productividad agrícola de esos suelos, de uno y otro lado, depende mucho de la salinidad de esas aguas, de la conductividad eléctrica, se diría un técnico, de esas aguas, y ese es uno de los primeros impactos. Pero ese río está conduciendo de manera continua nutrientes hacia tanto hacia la zona de Terobalsa, los manglares de Terobalsa, en Pepillo Salcedo, como directamente hacia la desembocadura, en la zona de la bahía. Y la productividad pesquera y todas las dinámicas biológicas y la estabilidad de los sistemas de corales está íntimamente asociado con esto. Entonces estamos golpeando la pesquería interna, de la que viven alrededor de 200 familias de Carbonera, de la vigía de ese entorno en Laguna Saladilla, el agua de riego para arroz, para musácea y para otros, pero sobre todo estoy induciendo cambios ambientales que en el mediano plazo serían terribles, y en el largo plazo terminarían desplazando a las poblaciones de un lado y otro, porque van a estar en una zona totalmente improductiva. No nos olvidemos todo el pero que... Mire, sí. Pongamos el peor escenario. El peor escenario, no logramos que Haití detenga la construcción. No vamos a entrar en lo que serían medidas en términos políticos y como Estado. Pensemos únicamente en términos ambientales. ¿Qué opción tiene República Dominicana para tratar de contrarrestar eso si Haití sigue con este suicidio ambiental, este crimen ambiental? Sí. Mire, me permito darle una mala noticia. El peor escenario
no es si se construye o no se construye el canal. El peor escenario tiene que ver con que, como he demostrado de entrada, la cuenca no tiene agua para la demanda dominicana o para la demanda haitiana por sí sola, y por lo tanto no tiene agua suficiente para la demanda de ambos países. Toda la crisis, todo el debate, por eso yo empecé diciendo que el canal era un síntoma de una crisis mayor. Es una crisis que tiene que ver con la incapacidad de esta cuenca, que cada vez capta menos agua, porque ¿cómo se capta agua ahí? La gente piensa en la lluvia, pero el agua más importante no es la de la lluvia, es la que se condensa sobre la vegetación en altura, que está interceptando los vientos alisios, está de manera continua incorporando agua. Eso hace que aunque no te llueva, tú tengas ríos permanentes, porque está entrando agua por condensación. Pero ¿qué ocurre? Las inversiones más importantes que se han hecho en esa zona privada han sido los aserraderos de Antonio Cruz, en esa zona. ¿Y qué ocurre? Que ¿De quién? Los aserraderos de Antonio Cruz, ese es el anterior senador de Santiago Rodríguez, que logró incluso en otra zona que se eliminara el parque Manolo Tavares. Pero en esta zona, esos aserraderos y la expansión ganadera han provocado que se disminuya el caudal efectivo de manera continua y que ese proceso continúe. Y si el agua no da abasto hoy y las poblaciones son crecientes y la demanda es creciente, las crisis, no, si todavía nosotros frenamos el problema del canal, las medidas que hay que tomar siguen siendo absolutamente las mismas. Y quiero empezar por ver las medidas. Vemos que el factor más crítico es que hay más demanda que posibilidad de disponer agua. Por lo tanto, hay que reducir la demanda. Y la reducción de la demanda, le voy a dar las 6 líneas de solución que han planteado la UAS y la academia. La primera tiene que ver con la reducción de la demanda, y ello implica, primero, tratar de presurizar el riego, formar a los productores en un manejo adecuado de riego, intentar un cambio de la matriz productiva para no seguir laminando arroz y musácea. O sea, entonces el arroz es un cultivo que puede ser sustituido, eso no se hace de un día para otro, pero tiene que haber una política dirigida. Por lo tanto, nosotros podemos reducir casi en una tercera parte la demanda efectiva si racionalizamos el aprovechamiento del agua. Lo segundo es regular el caudal. Esa presa de la que habló el presidente, lo único con lo que yo no estoy de acuerdo con lo anunciar en medio de la crisis, porque da la idea de que fue que dio un golpe de mano. Igual, la rehabilitación del canal de la Vigía, la aduana, que se empezó hoy, y en medio de la crisis, todo el mundo va a reaccionar como que esto es una reacción del gobierno frente a lo del canal, por eso es una acción obligatoria, que lo tenían planteado el gobierno pasado y lo tenía planteado este. La presa de Don Miguel aparece en el plan hidrológico desde hace 24 años, era una necesidad. El tercer elemento ya va no solamente a la regulación, las presas no producen agua, las presas almacenan y regulan el agua. Hay que tener una política de saneamiento de cuenca, y esto es lo más difícil, lo más costoso, lo de más largo plazo y lo que obliga a mayor nivel de concertación. Porque rehabilitar una cuenca no es como piensa mucha gente, que vamos a salir mañana a sembrar masivamente árboles, porque la rehabilitación de la cuenca no es solo física, hay que restaurar las funciones ecológicas de la cuenca, y esto implica una política de revegetación, y para ello hay que ordenar el territorio. Si yo quiero sanear la cuenca, entonces yo debo prohibir los aserraderos en la zona, prohibirlo. No puede en esta zona de captación seguir existiendo aserraderos. Nosotros estamos obligados a controlar y a prohibir la ganadería en altura, o a obligar a la ganadería estabulada. Los productores que están en la montaña tienen que pasar a prácticas silvopastoriles consistentes con lo que hay allí, y desde luego ninguna de las zonas primarias de captación puede ser afectada. Y esto es para ambos lados. Esto demanda una larga inversión, un trabajo de acompañamiento, y obligaría a lo que es el cuarto bloque de propuestas, porque la primera van sobre ahorrar agua, regular el agua, sanear la cuenca, y ahora vamos a generar y a compartir de manera continua toda la información técnica. Hay que monitorear la cuenca y hay que ver en qué medida las variaciones positivas o negativas reorientan un plan en conjunto que tiene que ser producto de estrategias nacionales. Es imposible rehabilitar una cuenca si no hay una estrategia nacional de cuenca. Entonces, este elemento de la generación, de la investigación compartida, viene al quinto, que probablemente el elemento central que se discutió en el 21. Cualquier obra que se haga, la que sea, tiene que tener un uso social.
Y ahí viene uno de los elementos que se discute con relación al canal y que hemos estado insistiendo desde el 21 con esto. Es que este es un canal privado, aunque haya sido aprobado, incentivado por un presidente o por un gobierno, es privado. Para una persona que le va a quitar el agua a los agricultores pobres, lo va a dirigir a su finca y el resto la va a vender. Y es el primer proyecto de privatización de caudal en la isla, lo cual es un enorme problema. Y todo esto tiene que estar ajustado a que cualquier acción de uno y otro lado que pueda tener impacto sobre estas aguas que sí son binacionales, independientemente de que a mí me gustaría poder decir son dominicanas, como alguna gente dice, nosotros tenemos derecho. No son ni de Haití ni dominicanas, son binacionales. Y eso está muy claramente definido. Tienen que ser de acuerdo a los mecanismos de evaluación técnica y a los sistemas de evaluación ambiental. Si ese canal hubiera tenido un proceso de evaluación ambiental en Haití, aquí ni siquiera empieza, porque lo primero que se iba a ver era la no pertinencia, y era que yo no puedo crear la inundabilidad que tengo, yo no puedo tener mayores impactos sobre grupos sociales y económicos que lo que voy a generar para beneficiar a una persona. Yo no puedo, son intolerables, insoportables los impactos ecológicos sobre los sistemas de humedales, fundamentalmente sobre la laguna de Saladilla y sobre el Petitché en el lado haitiano. Entonces, en ese sentido, hay solución. Ninguna solución es rápida, ni de corto plazo, ni unilateral. Por lo tanto, todo esto que yo he hablado se resume a que independientemente de que guapiemos, de que por allá haya una banda que hable duro, de que tenga o no institucionalidad, de que aquí haya un nacionalismo que quiera ya coger las armas para allá, no, independientemente de eso, al final tendrá que haber una solución de carácter diplomática basada en el conocimiento técnico. Pues empecemos por ahí. Por ahí es por donde obligatoriamente hay que iniciar. Porque, para volver sobre la pregunta que hacía el compañero, las decisiones de carácter local para garantizar nuestra agua no pueden afectar el derecho que tienen a usar el agua del lado haitiano. Si usted pudiera poner en tiempo el efecto que tendría la construcción de este canal, ¿en cuánto tiempo podría tener un efecto nocivo? Si usted pudiera ponerlo en tiempo. Porque a veces los impactos medioambientales son a largo plazo. Bueno, no, aquí hay impactos inmediatos, impactos de mediano tiempo y los impactos de largo plazo, que son lo más terrible, incluso lo más difícil de prever. En términos ambientales, yo enseño ecología y una de las cosas que le enseñamos es que los procesos complejos están sometidos a un principio de indeterminación, que a veces cuando yo modifico una variable que puede modificar muchas otras cosas, el resultado al final puede estar totalmente lejos de lo que uno espera y proyecta. Pero lo seguro es que la primera agua torrencial que caiga y que eleve por encima de 75, 100 metros cúbicos por segundo la cantidad de agua que conduzca, y tú puedes conducirte 500 en cualquier momento. Y si pasa un ciclón, una tormenta, va a generar el impacto de inundación de uno y otro lado será inmediato. El mismo día que empiece a trabajar, ese mismo día dejaron de tener agua los pequeños agricultores que están del lado haitiano y del lado nuestro, porque es que, óyeme, si ahí yo lo que tengo, yo te hablaba ahorita de la estación Don Miguel, pero en la estación La Aduana, el 90% del tiempo nosotros tenemos un caudal inferior a 1 metro cúbico por segundo. Y si yo sumo las dos demandas, yo tengo alrededor de 6.5 entre la dominicana y la haitiana. Por lo tanto, yo tengo más de 6 veces demanda que disponibilidad. Y desde que yo le quite el agua, entonces estaré golpeando a esto. De manera inmediata estaría afectando la capacidad productiva de estos sectores. Pero a la vez nosotros estaremos incrementando la cantidad de pequeños sedimentos que estarán saturando estos suelos, porque cuando baje el agua torrencial, si yo creo una zona de la posibilidad de inundación, yo tengo la posibilidad también de los múltiples arrastres que traigo de esta cuenca desnuda, y las partículas finas, cuando se mezclan con los suelos, dificultan que el suelo le dé el agua a la planta. Luego, de mediano, pero de muy mediano, es el proceso de salinización y de degradación de la laguna de Saladillo, que ya está sometida a múltiples presiones. Porque estamos hablando de todo esto como si el único problema ambiental que tuviéramos en esa zona fuera el problema del masacre, pero ahí hay una serie de presiones ambientales a lo que
esto se suma como un componente más y no lo hemos estado discutiendo. ¿Qué positivo tiene esta crisis? Te cierro con esto. Esta crisis tiene dos elementos positivos. Ha obligado a que el país mire el masacre y se puede convertir en un momento educativo para entender la geografía y la hidrología de la zona. Y dos, nos ha dicho que ahí hay una crisis de agua que tenemos que solucionar con o sin canal, que el canal es simplemente lo que nos permitió ver una situación más crítica. Muchísimas gracias al ambientalista Luis Carvajal. Así finalizamos ¿Qué pasa RD? Yasmín Cabrera y Manuel Canela. Nos vemos mañana. Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.